Vamos a comenzar. Hoy os hemos convocado para tratar el tema de la utilización de OKR e inteligencia artificial generativa en el ámbito de la sostenibilidad. Por lo tanto, el tema principal es sostenibilidad, pero queremos mostraros estas dos herramientas o que veáis la posibilidad de que trabajando con estas dos herramientas, con OKR y con la GenAI, pues os resulte más sencillo o tengáis más éxito a la hora de desarrollar vuestros planes de sostenibilidad. La agenda que tenemos prevista, en la que vamos a participar 4 personas de Singular y que nos estamos dedicando pues, en diferentes formas a estos temas, vamos a empezar dando las razones para utilizar OKR o por qué OKR nos puede ayudar al desarrollo de estos planes de sostenibilidad. Luego Laura nos hablará de un poco la reflexión al respecto de por qué tener un plan de sostenibilidad en la empresa, el impacto que podemos alcanzar al respecto. A continuación, Daniel nos hablará de cómo utilizar la inteligencia artificial generativa como apoyo al diseño de planes de sostenibilidad y veremos ahí algunos ejemplos que la verdad es que dan muy buenos resultados. Y finalmente, Elia nos presentará algunas de las acciones que estamos desarrollando en el plan de sostenibilidad de Singular. Así que si os parece bien la agenda, comenzamos. Y bueno, ¿qué es OKR? Que seguramente pues ya habréis oído hablar de ello, pero ¿cómo puede ayudarnos específicamente al desarrollo de planes de sostenibilidad? Entonces, lo primero que me gustaría compartir es la razón por la cual OKR tiene sentido en el ámbito de la sostenibilidad y, bueno, podríamos resumirlo en que al final un plan de sostenibilidad puede quedarse en buenas intenciones si no somos capaces de llevarlo a la práctica. Entonces, OKR sería la herramienta que haría de puente entre el plan y la ejecución, porque como veremos, OKR pone foco en el corto plazo y al ponernos pocos objetivos que reflejen muy bien el foco que queremos tener en nuestros planes, pues nos ayudan a que esa ejecución pues sea lo más exitosa posible. Hay más razones que os contaré a continuación. Para ello os tengo que explicar en concreto qué son los OKRs y veremos algún ejemplo específico de OKRs aplicado en el ámbito de la sostenibilidad. Entonces, bueno, como no podía ser de otra forma, es bueno hablar de casos reales y de situaciones específicas para entender este valor que nos pueden aportar los OKR. En concreto, hace 2 años nosotros nos encontramos con esta situación. Una alumna de un curso de OKR Champion, de los que nosotros realizamos, recibió el encargo por parte de su empresa de gestionar el plan de sostenibilidad. Y lo que ella se encontró, porque no participó en el desarrollo del plan, eran 250 objetivos en un Excel. Como os podéis imaginar, su primera sensación fue de bloqueo. No sé por dónde empezar. Y peor aún, no era capaz de exponerlo al resto de la organización. Un plan con 250 objetivos, si te pones a leer uno por uno, cuando acabas, pues ya todos se han dormido y eso es imposible de gestionar. Entonces, lo que hicimos fue ayudarle a convertir ese plan de 250 objetivos en algo mucho más tangible, mucho más asumible a través de OKR. ¿Por qué? Porque realmente de esos 250 objetivos no todos eran objetivos, muchos eran métricas, lo que nosotros en OKR llamaríamos resultados clave, y otros muchos eran acciones, actividades, tareas, que nosotros llamamos en OKR. Por lo tanto, nos quedamos en unos pocos OKRs compuestos por bastantes más resultados clave y tareas, pero que en sí mismo ya sí que era mucho más fácil tangibilizar en una estrategia en el corto plazo. ¿Y cuál es esa función que ellos necesitaban? Tangibilizar su plan de sostenibilidad, sobre todo en la línea de poder maximizar el impacto. Y para poder maximizar el impacto, ni podemos quedarnos en lo medimos todo y somos muy escrupulosos en que lo que no se pueda medir no lo vamos a hacer, ni tampoco en las buenas intenciones que muchas veces tienen los planes de sostenibilidad. Ahora después hablaremos, por ejemplo, ODS estaría en las buenas intenciones y sin embargo pues OKR nos va a poner en un punto intermedio en el que
necesitamos medir, pero también necesitamos tener esa visión del valor que estamos aportando con nuestro trabajo. Esa sería una primera razón, la necesidad de medir y de cuantificar el valor que estamos aportando. Otra razón para utilizar OKR en el ámbito de la sostenibilidad es que el propio promotor de los OKRs a nivel mundial, que es John Doerr, no sé si habéis oído hablar de él, pero tiene el libro más conocido en el ámbito de los OKR, de hecho el que ha popularizado este sistema, y él trabajó en Intel cuando se inventaron los OKR, luego lo llevó a Google porque fue uno de los primeros inversores de Google, y Google pues, se ha convertido en la empresa que más ha dado a conocer los OKRs y que de hecho podríamos decir que ha reinventado los OKRs, porque cuando los OKRs se trabajaban en Intel, los resultados clave eran tareas y Google lo convirtió en métricas de impacto. Bueno, pues John Doerr ha escrito un libro más recientemente que habla sobre precisamente el tema de sostenibilidad, en concreto de la emergencia climática, y cómo explica o da razón, formas de afrontar esta crisis, y una de ellas pues, es desde luego utilizando un sistema de gestión por objetivos que tangibiliza todas esas buenas intenciones o toda esa parte más filosófica en algo mucho más concreto. Y hablando de algo poco concreto, y si me perdonáis por decirlo así, pero bueno, otra razón para utilizar OKR es hacer concretos los ODS. No sé si los conocéis, si los habéis leído o estudiado, pero lo que yo me encontré cuando empecé a estudiar los ODS, cuando hicimos el observatorio precisamente de ODS aquí en Singular, pues fue que en algún sitio debían estar las métricas, pero no había métricas. Y por otro lado también me parecía muy abstracto lo de trabajar con objetivos a 10 años y no ser capaz de saber cómo estábamos evolucionando hacia la consecución de esos objetivos. Entonces lo que yo pensé era, muy bien, ODS te marca a dónde quieres llegar, pero de alguna manera tienes que saber si estás en el buen camino. Entonces, lo que para ODS eran objetivos, en el ámbito de OKR serían metas, que son a largo plazo. Lo que para ODS son metas, sí que son tipo objetivos en OKR, y lo que no había eran indicadores. Se supone que los indicadores había que desarrollarlos, yo estuve buscando y bueno, hicimos cierto trabajo, y es cierto que ha habido organizaciones que han desarrollado indicadores para verificar la consecución de los ODS, pero no es algo oficial. Entonces, lo que faltaban eran los resultados clave, y entonces quería poneros un ejemplo. Si tenemos el objetivo de la gestión sostenible de los bosques, realmente eso es demasiado abstracto, demasiado amplio. Necesitamos irnos a una meta para encontrar un objetivo de tipo OKR, que es, por ejemplo, poner fin a la caza furtiva. Y no había indicadores. O sea, ¿cómo sabemos que estamos poniendo fin a la caza furtiva? ¿O cómo sabemos que vamos en el buen camino de poner fin a la caza furtiva? Pues, bueno, podemos decir, primero midamos cuánta caza furtiva hay y luego veamos cuánto se está reduciendo. Pero alguien tenía que definir esos indicadores, ¿no? Bueno, pues yo no es que lo haya definido, simplemente me lo he inventado, pero claramente si un objetivo que es reducir fin a la caza furtiva, pues habrá un resultado clave que es se ha reducido un 50% la actividad furtiva. Además, hemos mejorado en un 25% la población de fauna autóctona, que entiendo que para eso queremos reducir la caza furtiva. Y además ha bajado un 75% el comercio ilegal de flora y fauna. Entonces ya así un poco vemos el sentido de utilizar OKR. Por clarificar un poco y en base a lo que ya hemos ido viendo, hablamos de objetivos, hablamos de resultados clave y hablamos de que después tendrá que haber unas tareas que ejecuten esos planes. Bueno, pero ¿qué es OKR en conjunto? Bueno, pues tenemos que verlo en primer lugar como un sistema. Es algo que nos va a ayudar a lograr cosas. Cuando tú tienes un sistema para conducir, un sistema para cocinar, pues es lo que te ayuda a lograr el objetivo, ¿no? OKR no es solo el objetivo, también es el sistema. Ese sistema tiene dos características. Una es que está enfocado en los resultados, no solo en la actividad, y esto es muy importante porque muchísimas empresas trabajan por actividad. Venga, dime qué es lo que hay que hacer, pero no se le dice a la gente lo que se tiene que lograr.
y sobre todo es un sistema que está basado en las personas y no le digo a la gente lo que hay que hacer, ni siquiera le digo lo que tiene que lograr, sino me junto con la gente para decidir en común lo que queremos lograr y como consecuencia de eso, qué es lo que vamos a hacer para conseguirlo. Entonces, esa sería la definición de OKR. ¿Para qué nos sirve OKR? Y específicamente ahora después comentaré la parte del alineamiento. Pues me parece fundamental el que tengamos un sistema que nos alinee en la estrategia, ¿no? Pero también que nos ayude a tomar decisiones, específicamente a priorizar. Y finalmente, pues lo que os decía, OKR está formado por objetivos y resultados clave. La parte cualitativa es el objetivo, los resultados clave es la parte cuantitativa. Ese sistema no solo está formado por objetivos y resultados clave, también tiene que emanar de un propósito. Ese propósito es la parte aspiracional y en el ámbito de la sostenibilidad, pues el propio plan de sostenibilidad o la propia razón de por qué queremos ser sostenibles serviría como propósito. De ahí emanan los objetivos y los resultados clave, es necesario que haya unas tareas y también que tengamos un sistema de seguimiento y evaluación que es a lo que llamamos CFR. Aquí no voy a entrar en mucho detalle, pero que sepáis que si no se hace seguimiento y evaluación, la tendencia natural va a ser a abandonar esos buenos objetivos que nos hemos propuesto, pues a no conseguirlos porque los hemos olvidado, los hemos abandonado. A esto le añadimos una serie de recomendaciones al respecto de cómo debe ser la cultura, por ejemplo, en relación con la transparencia y el alineamiento, y unos superpoderes que son habilidades que vamos desarrollando con el tiempo y que nos ayudarán a lograr esos objetivos. Ahora después comentaremos cómo. Para que se entienda con un ejemplo muy básico, que no es de sostenibilidad, pero sobre todo por evitar cometer los errores principales en el ámbito de OKR. Cuando las personas nos ponemos objetivos, muchas veces cometemos el error de considerar una tarea como un objetivo. Hacer algo no es un objetivo. Por ejemplo, cuando sientes que no te encuentras bien con tu forma física, ir al gimnasio no es un objetivo, ir al gimnasio es una tarea. Sin embargo, mucha gente le preguntas cuál es tu objetivo de este año y dice ir al gimnasio. Su objetivo realmente es ponerse en forma o sentirse bien físicamente, pero no es ir al gimnasio, ¿no? Entonces hay que intentar diferenciar y que esté correctamente enunciado. Que haya un propósito inspirador, unos objetivos suficientemente concretos y prácticos, unos resultados clave que nos ayuden a evaluar si lo que estamos haciendo, que son las tareas, nos ayudan a la consecución del objetivo. Entonces, ahora veamos esto en el ámbito de OKR. Perdón, en el ámbito de la sostenibilidad. Bueno, pues en el ámbito de la sostenibilidad, un objetivo cualitativo podría ser fomentar la economía circular. Lleva un verbo porque tenemos fomentar, algo que nos hace pasar a la acción y es algo suficientemente práctico y concreto, pero es cualitativo. Fijaros que no hemos puesto aquí una métrica. Los objetivos no llevan métrica. ¿Por qué? Porque el OKR lleva la métrica en los resultados clave. Y los resultados clave son una medida del avance que estamos haciendo a la consecución del objetivo. Claramente lo ideal sería que todo lo reciclásemos, que todo estuviese optimizado, bueno, pero aquí hablamos de unos porcentajes en cuanto a la mejora que estamos consiguiendo hacia la consecución de esos objetivos. Y es muy importante que los resultados clave no sean tareas. Hacer una auditoría o poner contenedores, por muchos contenedores que tú pongas y por mucho que tú cuantifiques cuántos contenedores pones, eso no es un resultado clave, porque si la gente no los usa, no es una medida del impacto, del valor que estás consiguiendo. Entonces, el reto es poder definirlo de esta forma. Objetivo cualitativo, resultado clave como medida del impacto y tareas lo que haces para lograr el objetivo. Bueno, pero esto es un OKR de empresa. Los equipos también deben tener OKRs. Todo esto debe ser como una estructura en la que se van poco a poco declinando los objetivos y un equipo correspondiente debe, por ejemplo, el de comunicación en la empresa, pues tiene esa responsabilidad de promover la economía, la cultura de economía circular, ¿no? Bueno, pues define sus resultados clave y sus tareas. Y también las personas deberían tener objetivos, porque al final son los que ejecutan, los que llevan las cosas a la acción. Por ejemplo, el responsable de la cadena de suministro podría tener un objetivo que está asociado con su actividad, un OKR, que lo enuncia, como hemos comentado,
y que le permite saber que su auditoría pues, va encaminada a la consecución de un objetivo y que va a ser medida en base a unos resultados clave. Entonces, con esto vemos un ejemplo ya específico para seguir esa estructura y sobre todo de aplicación en el ámbito de la sostenibilidad. ¿Y cuál es el mayor beneficio que podemos obtener, en mi opinión, de la aplicación de OKR en la sostenibilidad? Pues precisamente ese alineamiento. ¿Por qué? En primer lugar, porque el mayor beneficio de usar OKR en una empresa es el alineamiento, es decir, que toda la gente reme en la misma dirección, en el mismo sentido, o sea, que vayamos todos a una, que realmente se note que estamos coordinados. Bueno, pues en el ámbito de la sostenibilidad también necesitamos eso, porque si no, la sostenibilidad acaba siendo una suma de una serie de iniciativas que realmente no nos llevan a ningún sitio. Simplemente, bueno, pues quizá quedamos bien, quizá la gente empieza a pensar que hacemos cosas en pro de la sostenibilidad, pero no estamos interiorizándolo realmente. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar OKR? Más allá de poner orden en nuestro plan de sostenibilidad, a través de los CFR. Igual que he dicho que no vamos a lograr nuestros objetivos si no hacemos seguimiento de evaluación, nuestro plan de sostenibilidad no se va a cumplir si no hacemos seguimiento de evaluación, pero es que CFR no significa seguimiento de evaluación, significa conversaciones, feedback y reconocimiento. Necesitamos establecer una cultura dentro de la organización donde se hable de los problemas, se hable de las soluciones, eso son las conversaciones, donde haya un feedback para saber si vamos bien o vamos mal, pero no un feedback basado en la intuición, sino en los datos, y donde haya un reconocimiento de los éxitos o una reflexión al respecto de los fracasos si se están produciendo. También OKR fomenta la transparencia. Está claro que la mayoría de las empresas que trabajan en sostenibilidad lo van a comunicar, lo van a divulgar, pero el que en OKR sea obligatorio que definas no solo lo que haces, sino lo que quieres lograr, pues va a ayudar esa transparencia, que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo poco a poco lo vaya interiorizando, que se hable de ello, también va a ser muy positivo. Los superpoderes que os decía que nos iban a ayudar a lograr esos objetivos en este ámbito de la sostenibilidad son foco, colaboración, responsabilidad y exigencia. El foco, ¿cómo? Solo podemos tener entre 3 y 5 objetivos por ciclo. Por lo tanto, no podemos tener ni 7 ni 700. Tenemos que tener pocos. Y cuando tenemos pocos objetivos es cuando priorizamos, cuando renunciamos a todo lo que no es importante y nos enfocamos en lo importante. La colaboración. Hemos dicho los OKR se definen en equipo, se trabajan en equipo, los CFR se hacen en equipo, es decir, vamos a involucrar a todas las personas en el plan que hemos hecho de sostenibilidad. La responsabilidad, porque al final eso lo asume cada uno a través de sus propios OKRs. Cuando participas en la toma de decisiones te involucras mucho más en ello. Y luego la exigencia, porque los OKRs no son fáciles. Primero, has tenido que renunciar a muchas cosas que te gustaría hacer, pero que no vas a poder porque no puedes priorizarlo todo. En segundo lugar, porque los OKRs se involucran dentro de la estrategia de la organización y asumes esa responsabilidad sobre ello, ¿no? O sea, la responsabilidad te llega a la exigencia y no sé si lo sabéis, pero OKR nos pide que nuestros objetivos sean ambiciosos y aspiracionales, incluso que no se puedan lograr. Google dice que si quieres llegar a la luna apuntes a las estrellas. Bueno, pues esa sería la exigencia. Y finalmente el alineamiento en sí mismo pues proviene de que en el momento en el que, con la transparencia y con todo lo que he comentado, lo que estamos haciendo es que poco a poco, como nos vamos encaminando todos de manera natural, muy orgánica, no es necesario que venga el jefe a decir a partir de ahora todo se hace así, sino que todas estas dinámicas, especialmente los CFR, son las que nos van llevando poco a poco a que esto vaya ocurriendo. Al principio puede parecer que es un poco caótico, pero de natural nos va a llevar a todo ese proceso. Así que, bueno, espero que os haya servido, que poco a poco vayamos interiorizando el valor que tiene OKR para los planes de sostenibilidad. Y para hablar específicamente de sostenibilidad, pues a continuación mi compañera Laura nos va a ilustrar al respecto. Muchísimas gracias, Javi. Pues como hemos visto, Javier nos ha hablado de cómo utilizar OKR y lo que voy a plantear yo es por qué un plan de sostenibilidad en este momento
y cómo esos OKR nos van a ayudar a conseguirlo de una forma más efectiva. Y para eso vamos a dar un salto al pasado, nos vamos a ir a 1962 y en ese momento Rachel Carson publicó el libro Silent Spring. Este libro, digamos que documentaba el impacto en el medio ambiente que tenía los pesticidas que estaban siendo utilizados y sentó las bases para un cambio medioambiental que a día de hoy pues es el que conocemos en nuestra sociedad, y además también sentó esas bases para la creación de la Agencia de Protección Medioambiental, que en su momento tenía una tarea de concienciación con el aire, pero después fue adquiriendo responsabilidades nuevas, incluso llegando a la parte de regulación en Estados Unidos de toda esta producción que estaba contaminando el medio ambiente y que estaba afectando no solo al planeta, sino también a las personas. Vamos a dar otro salto. Nos vamos a 1997. En este momento, Toyota lanza el primer coche híbrido producido en masa. Digamos que es una apuesta de Toyota por una previsión de una tendencia en la demanda hacia un consumo más responsable y un consumo más sostenible. Hoy en día, en 2024, Toyota es la marca de coches que más ha vendido por cuarto año consecutivo, con un 70% de esos coches siendo coches híbridos. Con estos dos datos que hemos compartido aquí, volvemos al presente y hemos visto que el marco regulatorio está presente ya desde 1970, que fue cuando se creó esa Agencia de Protección Medioambiental en Estados Unidos, y cada vez es más exigente, por lo que anticiparnos a esas regulaciones nos va a ayudar a poder ser sostenibles en el largo plazo como empresa. Hemos hablado también de cómo la demanda afecta a la hora de poder orientar cuáles son nuestras estrategias en el diseño de nuestros productos y nuestros servicios, porque cada vez hay un mercado que es más consciente y más responsable también. Y esa demanda empuja y atrae a las empresas también, no solo para generar un impacto más positivo en el medio ambiente, sino también para poder pues ganar cuota de mercado ante esa nueva demanda cada vez más consciente. Pero también podemos ir a la escasez de recursos. Al final, si estamos utilizando recursos finitos, recursos fósiles, cada vez estamos yendo hacia un mercado más feroz, más competitivo, más escaso, que nos lleva a muchas tensiones, y el hecho de estar buscando pues, energías y recursos alternativos nos va a permitir también, y es un motivo muy importante por el que podemos y debemos establecer esa estrategia de sostenibilidad. No únicamente esta mirada, también el ser más eficientes a nivel energético nos permite también ser más eficientes y reducir costes. Y ese enfoque es también un motivo muy, muy importante a la hora de implementar estos planes. No únicamente porque vayamos a reducir estos costes mirando tanto a la eficiencia energética como al proceso productivo y la eficiencia de ese proceso, sino también hay una creciente importancia en la parte de inversión que cada vez está apostando más por este tipo de empresas. Y luego, por último, pero no menos importante, hay un tema de responsabilidad, hay un tema de querer estar produciendo algo que sea respetuoso con el medio ambiente y con las personas que lo forman. Y además es una tendencia que cada vez es más creciente, y es más creciente en nuevas generaciones. Los millennials ya tenemos una responsabilidad muy grande, pero la generación Z está cada vez más responsabilizada también. Y el hecho de establecer esta serie de criterios e iniciativas sostenibles también genera una atracción y un enamorar al talento que está más comprometido con la empresa. Vamos a hacer ahora una mirada por industria y vamos a ver cómo el impacto medioambiental de tres tipos de industria está afectando, y luego cómo el impacto en el negocio de iniciativas sostenibles puede dar la vuelta y transformar ese impacto en el medio ambiente. ¿Alguno de vosotros está en el sector o ha trabajado en el sector de la manufactura? Muy bien. Pues dentro de la manufactura, cuando hablamos de emisiones de CO2, estamos hablando de una responsabilidad de aproximadamente el 21% de las emisiones globales de CO2. Es decir, de una forma coordinada, el efecto que puede tener trabajar en esta dirección es brutal.
En cuanto a residuos, quien haya trabajado en esta industria también es consciente de cuántas fugas puede haber, tanto de combustibles como de emisiones de metano. En 2018, como vemos aquí, tan solo en Estados Unidos, esta industria generó más de 7,6 mil millones de toneladas de recursos tóxicos industriales. Aplicar este tipo de iniciativas que son sostenibles pues nos pueden llevar a mejorar en cuanto a la innovación, porque está impulsando una generación de nuevos productos o de utilizar materiales que puedan ser reciclados y entrar en una economía circular. También podemos aprovechar mejor esas materias primas o esos productos que estamos utilizando dentro de nuestro proceso productivo, utilizando pues, impresión 3D, que es más efectiva porque desecha menos recursos. Y todos estos esfuerzos al final te llevan a una mayor competitividad. Y aquí tenemos un dato en el que se pueden llegar a reducir costes de entre un 20 y un 30% a través de esa eficiencia energética y la reducción de desperdicios. Vamos ahora a hacer una mirada dentro de la industria de la energía. ¿Alguno ha trabajado o trabaja en la industria energética? Vale, ya somos dos. Pues probablemente tengas una mirada también de cuál es el impacto que esta industria tiene en el medio ambiente, ¿no? Al final son responsables del 73% de las emisiones globales de efecto invernadero. Y en cuanto a la alteración del ecosistema y la contaminación, pues también hablamos de algo muy similar de lo que estábamos hablando en la industria manufacturera. El impacto de iniciativas sostenibles dentro del negocio pues nos pueden llevar a hablar de la transición energética, ¿no? Y cómo podemos beneficiarnos de incentivos de los gobiernos, de cómo podemos beneficiarnos también de las demandas crecientes de los consumidores y a nivel negocio también pues pueden generar ahorros de hasta 4,2 billones anualmente de dólares por reducción de costes de salud y medio ambiente. Así que es para pensárselo. O no es para pensárselo, yo creo que ya es para lanzarse a la piscina. Vamos a la última de las industrias de las que vamos a comentar y vamos a hacer un zoom in. La tecnología. ¿Alguien ha trabajado en la tecnología? Vaya, aquí ya somos muchos más. Perfecto, pues vosotros sabíais que en cuanto a residuos electrónicos producimos como industria más de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos por año y que además si vamos a echar una mirada a los centros de datos consumimos más o menos el 1% de la demanda mundial de electricidad y cada vez, porque hay un consumo mayor, cada vez hay más datos, obviamente esto está creciendo. ¿Qué prácticas sostenibles o qué impacto pueden tener esas prácticas sostenibles de las que hablábamos? Estamos hablando de la economía circular que estábamos mencionando y a través de la innovación también cómo poder enfocar un diseño ecológico no solo en los productos y en los servicios que estemos diseñando, sino también en el packaging, también en todo el diseño productivo, ¿no? Y luego eso también tiene un impacto muy potente a nivel de marca y eso obviamente está atrayendo tanto a gente muy cualificada que está conectada con la empresa como a potenciales también consumidores que están concienciados, ¿no? Y según un estudio de UN Global Compact, lo que decían es que un 79% de empresas que entraron dentro de este estudio, que no fueron pocas, reportaban mayor competitividad a la hora de implementar estrategias sostenibles. Y aquí es donde entra en juego los OKR, que ya ha compartido Javier perfectamente cómo funcionan, y cómo podemos o por qué tiene sentido implementarlos dentro de un plan de sostenibilidad. Pues porque nos permiten ofrecer una visión estratégica, que sea medible, que sea transparente y que podamos entender y poner en práctica de una forma más clara, ¿no? Y es que, como decía Séneca, pues no hay viento favorable para el que no sabe dónde quiere ir. Y los OKR te ofrecen esa dirección un poco más pragmática para poderla poner de una forma coordinada. Otro estudio de 15Five argumentaba o sostenía que el 90% de las organizaciones con OKR mejoran la eficacia en la toma de decisiones. Cuanto más claridad tengo para saber a qué dirección quiero ir, pues más fácil es que las decisiones que toma sean eficaces. Y en un estudio también que tenía Deloitte, decía que un 72% de las empresas que estaban utilizando OKRs, además, mejoraban también su productividad. Entonces,
con estos datos y esta foto que hemos puesto ahora mismo sobre la mesa o sobre el escenario, ¿cuáles son los pasos que podríamos dar para establecer un plan de sostenibilidad utilizando OKR? Así, a nivel general, en primer lugar, hay que hacer una evaluación inicial. Yo no puedo decidir hacia dónde quiero ir si no sé dónde estoy. Entonces, esa evaluación inicial es muy importante. Definir también quiénes son los responsables dentro de cada área para poder poner en marcha las iniciativas y hacerlo de una forma efectiva y asumir esa responsabilidad. Y la definición de objetivos estratégicos también a nivel empresa, ¿no? Y esos objetivos estratégicos, como hablábamos, pueden ser entre 1, 3 o 5 años. Vale. Una vez tenemos definidos esos objetivos estratégicos a nivel empresarial, hay que definir el plan, es decir, cuáles son las iniciativas que nos van a ayudar a conseguir esos objetivos estratégicos. Y una vez lo tenemos definido, entran en juego los OKR y ahí nos ayudan a desglosar, digamos, esos objetivos que estamos pensando a largo plazo, cómo los puedo aterrizar a nivel trimestral o a nivel anual para poder poner en práctica en el día a día de la empresa y lograr esos objetivos de la forma que había definido Javi y que ya había compartido con nosotros. Una vez tenemos esos objetivos a nivel empresa, es importante bajarlo a nivel área también o departamento o, bueno, dependiendo de la empresa, pues como tenga más sentido, ¿no? En el caso que comentaba antes Javi, en ese plan de sostenibilidad en el que acompañamos a una empresa textil, lo que hicimos fue generar una serie de squads que se encargaban y se responsabilizaban de definir esos OKRs con sus métricas y sus tareas asociadas, alineadas con los objetivos de la empresa. Y para poder hacerlo, pues se dividieron en squads o equipos divididos por áreas. O sea, podrías trabajar, pues igual el equipo de innovación tiene sentido que trabaje en OKRs que estén alineados con la creación de nuevos productos y servicios sostenibles. En este caso, por ejemplo, los squads se juntando diferentes áreas en función del impacto que estaban teniendo, pues, o bien si estaban impactando al agua, al aire o a la tierra y demás, ¿no? Y una vez ya tenemos esos OKRs definidos por squads, y están alineados con los objetivos de la empresa, ya llega el momento de la implantación. Y para ponerlo en marcha, pues obviamente hay que también generar una formación para que todo el mundo esté en conocimiento y trabajar en esa cultura para que ese plan pues, pueda ser efectivo. El seguimiento, como decía Javi también, es súper importante. Si yo no estoy haciendo un seguimiento, probablemente pierda un poco esa dirección que estaba siguiendo y si no lo estoy midiendo, puede ser que esté avanzando en una dirección que sea equivocada. O sea, el trabajo de definición de los OKR es muy importante, pero también es muy importante ver si tengo que iterar alguna cosa, porque igual las tareas que yo he pensado que podían impactar a los indicadores clave que quiero conseguir, pues no están funcionando de la forma que esperaba. Y en ese seguimiento pues es importante también pues trabajarlo. Y en cuanto al último punto, estamos hablando de mejora continua y también estamos hablando de esa iteración, pero también estamos hablando de generar conversaciones, feedback y retroalimentación con las personas responsables de conseguir todos estos objetivos, ¿no? Y ahora vamos a ir a un ejemplo, porque pues, todo resulta mucho más fácil cuando lo aterrizamos. Yo os voy a dar el contexto de una empresa, mi compañero Daniel va a ponerlo en práctica utilizando la inteligencia artificial generativa, pero os lo lanzo. En este caso, EcoCorp Industries, por ejemplo, que pertenece al sector de la tecnología y la manufactura, se encuentra pues, ante las presiones que estábamos hablando de demanda, las presiones regulatorias. Es una gran empresa, trabaja en diferentes mercados y la misión que se ha propuesto este año pues es innovar en soluciones tecnológicas sostenibles para un futuro más verde y eficiente. Y más adelante, mi compañero Daniel podrá coger este ejemplo, todas esas indicaciones de cómo usar OKR y cómo implementarlas en el plan de sostenibilidad para ir guiándonos en ese proceso. Y por último, pues Rachel Carson, siendo las bases de ese movimiento más consciente y más verde para beneficiar al planeta, a las personas y a las empresas,
y espero que nosotros, utilizando OKRs y estos planes de sostenibilidad, de una forma coordinada, pues ayudemos también a mejorar el impacto positivo que hemos ido viendo en las diferentes industrias. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Laura. Ahora vamos a empezar a hablar sobre la inteligencia artificial. Entonces, en esta sección vamos a ver qué es la GenAI y cómo puede ayudarnos en nuestro plan de sostenibilidad. Antes de entrar en ello, me gustaría ver entre el público cuántos de vosotros usáis prácticamente a diario la inteligencia artificial en vuestro día a día en el trabajo, si es que lo usáis. Vale, perfecto. Bastantes personas, me alegra ver eso. Bueno, pues vamos a empezar con ello. ¿Qué es la GenAI? Bueno, la GenAI viene de sus siglas en inglés y significa inteligencia artificial generativa. Básicamente es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en crear contenido original, a diferencia de, por ejemplo, la IA convencional, que se basa en analizar datos ya existentes. Entonces, tenemos dos ejemplos en la pantalla que lo explican muy bien. El primero es Spotify, para aquellos que lo tengáis, quizás os suene el descubrimiento semanal, que básicamente os hace una playlist cada semana con recomendaciones. Eso es un ejemplo de la IA convencional. Ahí lo que está haciendo es analizar datos con su algoritmo de lo que escuchamos y nos genera una playlist. En la imagen de abajo es donde tenemos un ejemplo de GenAI, donde esa imagen que estáis viendo ha sido generada con el prompt o con las instrucciones que estáis viendo justamente debajo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que, por ejemplo, con Spotify no estamos interactuando de manera directa. Spotify recibe información sobre lo que escuchamos, pero tú no puedes escribir en Spotify, oye, quiero que me hagas una playlist con este tipo de música, sino que con mis datos crea esa playlist. Sin embargo, abajo damos instrucciones muy específicas y nos genera ese contenido nuevo con los datos que nosotros metemos. Para esta sección de esta charla vamos a estar viendo la GenAI, porque lo que vamos a aprender es cómo interactuar con la IA, utilicemos la herramienta que utilicemos para poder generar nuestro plan de sostenibilidad. Bien, para ello vamos a mirar cómo redactar un prompt correcto. Nosotros podríamos estar hablando de IA durante horas o incluso días, pero para centrar un poco el tiro, ya que solo tenemos 15 minutos, vamos a aprender lo que yo creo que es la habilidad más importante, que es aprender a comunicarnos con la inteligencia artificial, utilicemos la herramienta que utilicemos. Entonces, para ello os hemos puesto 6 buenas prácticas para poder redactar el mejor prompt posible. Un prompt es básicamente la instrucción que le damos a la inteligencia artificial. Bien, el primero, que puede sonar un poco obvio, es piensa tú primero. Es decir, antes de ponernos a redactar nuestro prompt y a dar instrucciones de lo que queremos que ChatGPT o Gemini o la herramienta que vayamos a utilizar nos genere, vamos a pensar lo que estamos buscando. No es lo mismo si yo quiero un esquema o si yo a lo mejor quiero que me redacte un correo o un resumen o que me genere directamente un texto entero. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que estamos buscando. Una vez lo tenemos claro, ya podemos empezar a escribir. Lo primero que vamos a hacer es pedirle que asuma un rol como un experto o un profesional en X materia. Hemos estado haciendo bastantes pruebas y hemos visto que, por ejemplo, cuando le dices que eres un experto en ESG, te va a redactar un resultado mucho mejor, con más profundidad, con un vocabulario más cercano a lo que estamos buscando. Entonces, cuando estéis haciendo un prompt para cualquier cosa, en este caso, como sabéis, nos vamos a enfocar en un plan de sostenibilidad, le vamos a decir que tome el rol como experto. Bien. Una vez tenemos eso, lo siguiente que vamos a hacer es el contexto. Y este es uno de los pasos más importantes. Pensad que cuando vosotros vais a empezar a escribir un prompt, en vuestra cabeza tenéis todo el contexto. Sabéis, conocéis vuestra empresa, conocéis cuál es el resultado, el proyecto que se os está pidiendo, pero en este caso ChatGPT no tiene ni idea. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando metemos un prompt sin contexto. Vamos a leer lo que hemos puesto. En este caso decimos, eres un consultor experto en ESG y en crear planes de sostenibilidad para empresas tecnológicas. Te han contratado para que hagas un plan de sostenibilidad para una empresa de consultoría y desarrollo de software. Redacta los 10 bullet points más importantes a tener en cuenta para un plan de sostenibilidad. Y este es el resultado. Vamos a leer un par. Evaluar y reducir el impacto ambiental de las operaciones de la empresa. Perfecto. Implementar políticas de eficiencia energética en las oficinas. Perfecto. Si seguimos leyendo, lo que vamos a ver es que los resultados son buenos, pero son muy genéricos. Al final esto se puede aplicar a cualquier empresa o a lo mejor algún elemento no encaja con la nuestra. Esto es porque no le hemos dado ningún tipo de contexto. Si por el contrario damos un prompt mucho mejor con contexto, vamos a ver qué ocurre. En este caso tenemos el primer párrafo que es exactamente igual, pero le hemos creado un segundo y tercer párrafo donde damos información.
Le vamos a decir que el plan de sostenibilidad que va a hacer es para Ecocorp, una empresa con 1000 empleados, que en España tiene 3 oficinas, Madrid, Barcelona y Sevilla, que el 25% de la plantilla trabaja presencialmente y que el 75% teletrabaja desde casa con un ordenador y un monitor. Y además les vamos a decir que la empresa está muy acostumbrada a trabajar con OKR y, por tanto, cualquier plan que haga debe tener OKRs para poder medir el resultado. Esta es la respuesta y vamos a compararlas. Os he subrayado en verde algún punto interesante. Lo primero que vamos a ver es que, por ejemplo, en la segunda respuesta, donde damos contexto, podemos ver que está considerando el teletrabajo y que está hablando de que, aparte de tener buenas prácticas de eficiencia y energía en la oficina, también habla de concienciar a los empleados de hacer lo mismo en casa. Tiene sentido si el 75% de mi plantilla teletrabaja. En el primer prompt no me lo menciona porque, como no sabe que teletrabajamos, pues no puede hacerlo. Lo siguiente también nos habla del transporte sostenible para aquellos que sí que van a la oficina, lo cual es muy interesante. Y luego el punto 8 me ha llamado mucho la atención. Al ver que somos una empresa grande, en este caso Ecocorp tiene 1000 empleados, y que ya le hemos hablado de que hay una directiva, dice que podríamos crear un comité de sostenibilidad. Esto tiene sentido porque ve que ya hay una directiva y que además, con el número de empleados que hay, tenemos la estructura necesaria en Ecocorp para poder hacer esto. Entonces, simplemente dándole unos pequeños detalles más de contexto, vemos cómo la respuesta se asimila mucho más a lo que estamos buscando. Vamos con lo siguiente, y es hablarle del público objetivo. Este es uno muy importante, pero también tendemos a saltárnoslo. Entonces, voy a dar 2 ejemplos muy radicales para ver la diferencia. El primero es un prompt que hemos hecho en el que hemos dicho que somos unos expertos en ESG y en crear planes de sostenibilidad y vamos a hacer un plan de sostenibilidad para un colegio. Pero este plan lo van a leer estudiantes de 7 años para que aprendan sobre sostenibilidad. Si vemos la respuesta, nuevamente hemos subrayado en verde cosas interesantes, pues tenemos que hay que cerrar el grifo después de lavarnos los dientes, que si vemos una gotera hay que avisar a un profesor, que hay que venir al cole caminando o en bici y también que hay que organizarnos con los compañeros para limpiar el patio. Como podéis ver, el vocabulario, nivel de complejidad y todo se ha adaptado para el público objetivo que hemos dicho. Si por el contrario pedimos exactamente lo mismo, un plan de sostenibilidad, pero en vez de para estudiantes, para expertos en ESG referentes en el sector de la educación, vamos a ver la diferencia. Lo primero, un plan muchísimo más largo. Lo segundo, mirad cómo cambia la terminología y el vocabulario y también pues, que tiene muchos más elementos. Por ejemplo, el último, indicadores de rendimiento. No teníamos indicadores en la anterior, pero tiene sentido que un plan tenga indicadores para poder medir el progreso. Bien. Y ahora vamos a combinar los últimos 2, que son el 5 y el 6, donde vamos a darle instrucciones concretas y pedir un entregable específico. No sé si esto os ha pasado también cuando habéis usado cualquier herramienta de IA, a mí desde luego que en el pasado muchísimo, que es que le pedís algo y empieza a enrollarse y enrollarse y enrollarse y a daros una respuesta larguísima. Veo por las sonrisas que a alguna persona le ha pasado. Bueno, esto ocurre generalmente cuando no damos instrucciones concretas. Por ejemplo, aquí, mismo prompt de antes. Eres un experto en ESG, quiero que me hagas un plan de sostenibilidad. Y me dice, vale, empieza a enrollarse y me da todo esto. Si yo, por el contrario, le doy instrucciones específicas del resultado que estoy esperando, la calidad de ese resultado va a ser mucho mejor. Por ejemplo, le comento que el plan de sostenibilidad tiene que tener una introducción, que quiero que tenga menos de 10 líneas de longitud esa introducción. Le comento también que el plan de sostenibilidad solo quiero que tenga 3 puntos, no hace falta tener más, pero que en cada punto quiero un objetivo y cada objetivo debe tener 3 resultados clave. Y finalmente quiero otra conclusión de no más de 10 líneas. Y el resultado es que sigue el formato que le he pedido. Como podéis ver, en la primera caja está la introducción, bastante breve, perfecto. En la última cajita tenemos también la conclusión y están los 3 puntos principales con su objetivo y con sus resultados clave. Finalmente, ¿qué pasa si sigo estas pautas y aún así alguna vez la respuesta no es perfecta? Siempre podemos mejorar. Pues muy sencillo, le vamos a dar feedback a ChatGPT. Vamos a decirle qué nos ha gustado de la respuesta que nos ha dado, pero qué cosas queremos cambiar. Y de esa manera nos dará una respuesta que se acerque incluso más a lo que estamos buscando. Ahora que hemos hecho todo esto, vamos a seguir estos pasos juntos en directo para hacer nuestro propio plan de sostenibilidad, con lo que nos ha enseñado Javi de OKR y lo que nos ha enseñado Laura sobre sostenibilidad. Entonces, lo primero, vamos a pensar, ¿qué estamos buscando? Pues queremos un plan de sostenibilidad entero. No quiero un esquema, no quiero los 10 bullet points principales, quiero el plan entero. Lo segundo, ¿para quién es este plan? Pues es para Ecocorp, esta empresa ficticia que hemos estado utilizando. Y queremos también incluir OKR para poder medir los resultados. Ya tengo una imagen mental de lo que estoy buscando. Puedo empezar. Le vamos a pedir que asuma un rol como profesional, vamos a hacerlo de antes, ¿no? Experto en ESG y en crear planes de sostenibilidad.
Contexto. Le voy a dar exactamente el mismo contexto que he dado antes en el prompt, ¿no? 1000 empleados, 25% trabaja físicamente, 75% teletrabaja y además aquí también le he especificado los valores de la empresa, que son innovación, sostenibilidad, responsabilidad social y transparencia, y que tenga en cuenta que la empresa está en España y por tanto hay que seguir normativa española y europea en su plan de sostenibilidad. Público objetivo. En este caso le he dicho que es la directiva de la empresa y los accionistas y un comité de expertos y asesores. Aquí, por ejemplo, a lo mejor podría ser los clientes de la empresa y ahí cambiaría seguramente el idioma, el vocabulario, la manera de hablar para pues acercarse más a lo que querría ver un consumidor. Si fuese solamente los accionistas, seguramente se enfocaría más en retorno, ¿no? Entonces, como he comentado antes, el público objetivo es importante. Vamos con el quinto punto. Aquí la verdad que nos hemos enrollado bastante porque hemos puesto todo lo que ha explicado Javi y todo lo que ha explicado Laura. Como podemos ver, están las 4 partes de un plan de sostenibilidad que comentaba Laura, como está la evaluación, el diseño y el plan, implementación y el seguimiento. Y luego también, como podéis ver en todos esos bullet points, que espero no estar tapándolos, todo lo que deben tener los OKR. Metemos todo esto en ChatGPT y aquí está el resultado. Lo primero vais a ver, punto 1, está presente, evaluación inicial, punto 2, el diseño del plan, 3, implementación, 4, CFR. Entonces el formato me lo ha respetado. Lo siguiente, hemos ido metiendo todas las partes que comentaba, por ejemplo, Laura, como identificar las partes interesadas en el plan y que por tanto van a estar involucradas, ver también objetivos a 1 año, 3 años y 5 años, y luego todas las estrategias y recursos que tenemos que asignar a este plan. Luego después, como os ha comentado Javi, pues tenemos nuestros objetivos anuales y trimestrales. Le hemos pedido 3, solo he puesto 1 por no alargar demasiado la presentación. Y luego cada objetivo tiene sus 3 resultados clave con su tarea incluido en cada OKR, en cada resultado clave. Y bueno, finalmente tenemos también la implementación con las 3 fases, a 0 y 3 meses, 3 y 6 meses, 6 y 12 meses. Y finalmente el CFR con su seguimiento y también la implementación de nuevos OKRs para el año siguiente. Por tanto, hemos visto cómo es posible crear un plan de sostenibilidad utilizando OKR gracias a la IA si seguimos esas pautas. Así que eso es todo para esta sección. Ahora nuestra compañera Elia va a hablar sobre qué acciones de sostenibilidad estamos llevando a cabo en Singular. Gracias, Dani. Bueno, pues aunque esto siempre es un trabajo que siempre está en curso, podemos compartir lo que hemos aprendido, por dónde hemos empezado y por dónde vamos. Lo primero que identificamos en Singular es que nos comprometemos con principios ESG y que cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de la rama medioambiental, pero también de la social, que entendemos que el crecimiento económico tiene que estar pensando en el planeta, en las personas y en el impacto que tenemos en ambos, y que tenemos que ayudar a nuestro entorno también a crecer según nosotros crecemos, sin importar las diferencias. Además, tenemos la oportunidad de, al ser una empresa con un tamaño interesante, ampliar ese compromiso a toda nuestra plantilla y ahí es donde también tendremos un gran impacto. Plantilla, clientes, es una oportunidad que hay que aprovechar. ¿Cómo empezamos? Pues en Singular tenemos muchos libros de colores en los que documentamos procedimientos o manuales o cómo trabajamos aquí en Singular. Y tuvimos la oportunidad de asignar el libro verde a esta materia, la sostenibilidad, los principios ESG. Lo primero que hicimos fue identificar y recopilar todas esas cosas que ya hacíamos bien, no necesariamente por ser sostenibles, sino porque formaban parte de la cultura de la empresa, de cómo queremos hacer las cosas, de nuestros valores. Entonces todas estas las recopilamos y empezamos a identificar cuáles podríamos mejorar, cuáles no estábamos haciendo, cuáles se quedaban a mitad. Y lo más importante y donde más trabajo estamos poniendo, en medir. Como decíamos antes, si no lo medimos no lo podemos mejorar. Entonces ese trabajo es súper importante y estamos haciéndolo. Respecto a los ODS, hemos identificado estos 6 con los que podemos adquirir un compromiso, nos ayudan a identificar compromisos nuestros, ya que en nuestro día a día tenemos políticas específicas implementadas de acuerdo a cada uno de ellos. Por ejemplo, respecto al cuarto, nos comprometemos a contribuir a la formación y educación tecnológica y profesional, cursos que hacemos, planes de carrera, muchas cosas. Nos comprometemos a garantizar la igualdad de oportunidades independientemente de tu identificación de género o a cuidar de la salud y las condiciones laborales de la plantilla, medidas de conciliación, desconexión digital, un montón de cosas que buscan el bienestar y que nuestra plantilla esté a gusto en su entorno de trabajo.
También nos comprometemos a hacer un uso responsable de las materias primas, a revisar nuestra eficiencia energética en las oficinas, nuestras políticas de reciclaje, economía circular. También un poco en esa línea, reforzar las acciones de mitigación y resiliencia del cambio climático. Y la última, buscar y participar en alianzas enfocadas a lograr un impacto positivo medioambiental y social en nuestro entorno. Tenemos colaboraciones, por ejemplo, con la Cátedra Smart Global Ecosystem, parte de la Universidad de Valladolid, o otras colaboraciones que nos ponemos juntos cómo encontramos la mejor solución y juntos buscamos un impacto positivo. Además de estos 6 que podemos identificar como que podemos comprometernos como nuestra actividad de empresa, a través de nuestros proyectos, con clientes o con colaboraciones, podemos atacar cualquiera de los 17. Nuestro plan de sostenibilidad se centra en 3 pilares. El primero es ser lo más sostenibles posibles nosotros como empresa. Como decíamos antes, políticas de economía circular, buenas prácticas. Hemos hecho un rediseño de nuestra web el año pasado y hemos reducido sus emisiones equivalentes de CO2. Cuando lo publicamos en enero, un 67% y ya creo que vamos por un 80% o algo así. A finales de año lo revisaremos y lo publicaremos. Estamos trabajando ahora en sacarnos el estándar de la ISO 14001, intentando que nosotros hacia adentro estemos lo mejor posible. El segundo pilar, como comentaba al principio, es aprovechar esa oportunidad de toda la gente que tenemos, que es lo más singular que tenemos, transmitirles estos valores, que esa gente luego se lo lleva a su casa, a su entorno, a sus amigos, que estos valores que tenemos en la empresa trasciendan. Al final ese impacto tiene muchísimo valor. Tenemos un canal de SG en el que la gente participa, comparte noticias, entre ellos se comparten ideas. La newsletter, tenemos una newsletter mensual en la que cada mes dedicamos a un tema, cosas que hacemos dentro de Singular, cosas que hay que aprender, qué cosas puedes hacer tú como persona de a pie. Y creo que es algo muy significativo que si miras los números de apertura de esa newsletter es de las que más se abren, junto con cuando anunciamos el evento de verano y el de Navidad. Y eso quiere decir que la gente está implicada, a la gente le importa esto. Y siempre lo decimos, queremos que nuestra gente quiera ser sostenible, no por presión social o porque tengas miedo de que te apunten con el dedo o que has comprado una botella de plástico y qué persona más horrible eres, sino por decisión propia, que tú quieras tener este compromiso. Y la tercera pata, el tercer pilar de nuestro plan de sostenibilidad, era como anunciaba un poco antes, que nuestra labor comercial, nuestra actividad comercial, genere ese impacto positivo a través de nuestros servicios, a través de lo que hacemos, buscando proyectos de impacto positivo con clientes, formando alianzas para encontrar mejores soluciones. Y de aquí nace un poco la línea de servicios Gaia, que nos cuenta ahora, me compila ahora súper bien, que va enfocada a esa línea, cómo podemos ayudar a ser más sostenibles a través de nuestros servicios. Muchas gracias, Elia. Pues efectivamente desde el área de innovación y un poco en esta línea de pensamiento en torno a la sostenibilidad, pensábamos, nosotros somos gente responsable, nuestros clientes son gente responsable. En general, somos gente responsable. No vamos a la playa y tiramos nuestra basura en la arena. Somos conscientes y tenemos esa conciencia medioambiental. ¿Qué pasa cuando nos vamos a la empresa? Y dándole un poco de vueltas, lo que veíamos era que, claro, no es lo mismo llegar a la playa y tirar la basura, que es un impacto que estás viendo directamente, que cuando estás trabajando desarrollando una aplicación o una plataforma o un producto o un servicio en el que al final lo que estás viendo son pantallas y teclados. Entonces, ¿cómo podemos acompañar a nuestros clientes, que son responsables, a construir esa presencia digital que también lo sea, ¿no? Y poder pues, ayudarles o acompañarles a la hora de hacer desarrollos tecnológicos o mejorar la eficiencia en procesos productivos, hacerlo para beneficiar no solo al negocio, sino también a la gente y el planeta. Y como dice nuestro lema de esta línea de servicios, ¿no? No dejar esa huella en el planeta, sino en las personas haciendo cosas que realmente estén teniendo un impacto positivo. Y un poco con esa línea de pensamiento definimos
6 servicios dentro del área de innovación. El primero de ellos le llamamos pues, índice de impacto Gaia y básicamente en base a una serie de índices a nivel global que no están tan enfocados a la empresa sino más a nivel gobierno o a nivel macro, lo aterrizamos a cómo la tecnología y esa parte de procesos está impactando en el medio ambiente. Definimos cómo poder medirlo o cómo llegar a un acuerdo que estuviera en línea con esos otros índices y te dijera más o menos dónde estás en base a la media del sector. Y además, qué recomendaciones podemos ofrecerte a nivel tecnológico o a nivel de procesos para mejorar ese impacto. En esa misma línea, a la hora de crear nuevos productos y servicios desde el área de innovación, también definimos una iniciativa en la que en 3 meses poder crear nuevos productos o servicios, pero dentro de los criterios a la hora de definirlos, no utilizar únicamente pues, los costes o los beneficios o el mercado, sino tener en cuenta también el criterio de ese impacto a la hora de definirlos. Y en esa misma línea, y lo hablaba antes con Paula, también trabajamos, una vez tenemos esa definición, en cómo generar ese diseño de una forma que no únicamente esté centrado en el usuario y en cómo ofrecerle valor a resolver esos problemas que están teniendo, sino también a darle un enfoque que esté centrado en ser más sostenibles y más ecológicos a la hora de diseñar esos productos o esas webs o lo que tengamos que diseñar. Una vez tenemos ese diseño, también ofrecemos un servicio en el que automatizamos pruebas, no únicamente para detectar posibles errores en el código que estemos utilizando, sino también para generar recomendaciones en ese testing automático de cómo poder generar un código más limpio y, por lo tanto, pues más eficiente. También tenemos servicios que tienen que ver con cómo ayudar a través del código aumentado con inteligencia artificial a ser más eficientes a la hora de desarrollar, dando pautas también de cómo hacerlo de una forma más efectiva. Y en esa misma línea pues también tenemos unos algoritmos de compactación de algoritmos que permiten que sean mucho más eficientes y consuman mucho menos. Y por último, pero no menos importante, tenemos también el servicio de FinOps en el que el foco está en cómo reducir toda la parte de la gestión y poder hacer una medición adecuada de la parte financiera de nuestros costes en la nube a través de este servicio. Porque al final, claro, cuando llegó FinOps, en su momento era la panacea. De repente dejábamos de utilizar un montón de servidores que teníamos que utilizar, los usáramos o no, y era un coste fijo que teníamos que podíamos utilizar o no. Llega el cloud y decimos, perfecto, solo consumo lo que estoy gastando. Pero llega un punto en que ya no sé qué estoy gastando, que se van acumulando, va pasando el tiempo y es importante también tener un foco ahí, ¿no? Y bueno, pues para terminar, en el caso de quien quiera profundizar en cómo llevar todos estos ejemplos que hemos ido comentando, profundizar en ellos y aplicarlos a nuestro propio ejemplo, pues haremos también un curso de OKR, IA y sostenibilidad a finales de junio, en el que estáis invitadísimos a participar. Así que muchísimas gracias y espero que os haya resultado útil.